capítulo vamos a continuar con la actualización versión 1.4. En esta versión, la parte que nos toca hoy sería la parte estrella de la versión, es el OPL4, bueno, perdona, el OPL3. Este chip está integrado parcialmente también, quiero decir. O sea, lo fuerte del chip, lo que está bastante fiel, es el OPL1 y el OPL2. El OPL3 aún le queda un poco bastante recorrido para mejorar, ¿vale? Pero de todas maneras, como está operativo, pues lo hemos integrado igualmente, ¿vale? Aquí vamos a explicar en este capítulo varias posibilidades de este chip, ¿vale? Porque permite convertirse en muchos tipos de cartuchos de MSX de audio, ¿vale? Si quieres, vamos a hacer un repaso de todo lo que, bueno, de parte de lo que físicamente la Flash Jack ha sido capaz de sintetizar. En primer lugar, tenemos aquí el FMPack, el estéreo que es mucho mejor que este estéreo, ¿vale? Porque el FMPack estéreo mete los instrumentos por un lado y la percusión por otra, o sea que de estéreo tiene poco, pero bueno. Es el cartucho FM, ¿vale? O el interno, ¿vale? Después tenemos también el SCC, pero lo vamos a abrir para que lo veáis. Que esto lo hice yo hace unos años, que también lo tengo explicado en un tutorial en PDF. El SCC con una flash ROM, ¿vale? Esto también está sintetizado completamente en la Flash Jack. Esta es mono, por supuesto, porque es el SCC original. La Flash Jack tiene SCC estéreo y aparte tiene la posibilidad de poner SCC Plus. Y ahora tenemos con esta versión el Music Module, parcialmente también, quiero decir, no están todas las opciones, o sea, todo lo que tenemos aquí no está. Tenemos solamente la parte FM y de la parte FM, pues el OPL1, ¿vale? Que como hemos dicho es bastante fiel, o sea que el Music Module la verdad es que sí que está bastante bien conseguido. Quedaría por integrar para el tema de audio el ADPCM de un canal que tiene el Music Module y su correspondiente memoria RAM, ¿vale? Eso sí que no lo tiene. Del Music Module también tenemos integrado en la Flash Jack el Mapper FRS, que es la actualización aquella que se ponía una plaquita encima y del FRS y te permitía cargar unas ROMs y tenía una RAM y demás, ¿vale? Pues eso también está sintetizado en la Flash Jack, o sea que nos permitiría cargar estas ROMs en un Music Module real y sin tener la tarjeta. O sea, podemos tener un Music Module sin tocar, original, nuestro, y queremos el sistema FRS, la ROM del FRS, pues no habría problema porque la Flash ya lo permite hacer, ¿vale? Luego explicamos, ¿vale? Y por último, hay una placa en medio que no la tenemos, que es el OPL3, ¿vale? Que no tengo yo la placa OPL3 para MSX, la verdad es que no es famosa, no sé que ahora hay alguna que puede que la integre, pero no está, ¿vale? Y la OPL4, que sería esta, la Moonsound, que no la tengo con caja, la tengo sin caja, ¿vale? Que es esto, ¿vale? Que tenemos aquí el chip de audio de la Moonsound, la ROM y las dos RAM de estas internas para meter instrumentos, ¿vale? Esto la Flash Jack lo ha implementado parcialmente también, muy parcialmente, porque esto es un OPL4, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Te hace que detecte que tenemos una Moonsound instalada. De la parte FM te transfiere los instrumentos a la OPL3 y te los reproduce. Entonces, claro, no esperemos milagros. Hemos dicho que el OPL está parcialmente implementado, ¿vale? En la 1.4. En futuras versiones yo espero mejorarlo, ¿vale? Pero de momento está así. Pues lo que digo, tenemos un OPL3 parcialmente implementado. Le metemos una Moonsound y le decimos que los instrumentos de tabla de ondas nos lo meta por la OPL3. ¿Qué pasa? Pues obviamente la calidad deja bastante que desear, pero funciona, ¿vale? Que es lo que importa. El camino ya está hecho, ahora ya solo queda mejorarlo, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a explicar todo esto que hemos dicho y, como siempre, a ponerlo en marcha, a escucharlo y a disfrutar de ello, ¿vale? Vamos a poner la pantalla en grande y vamos a molestar a estos pececitos, ¿vale? Bien,
pues lo que decimos, fuera PCs. Vamos a ir con la configuración, ¿vale? Y vamos a explicar la síntesis de cómo configurar el OPL3 y exprimirlo lo máximo posible. Ya os adelanto que este vídeo va a ser largo, porque hay mucho que explicar de este chip de audio, ¿vale? Vamos a empezar. Las ranuras las tenemos como siempre. Tenemos una configuración por defecto que ahora vamos a ver, que es el Music Module instalado predefinido, como si fuera original, ¿vale? Con su ROM preinstalada y demás, o sea, como si tuviéramos original, ¿vale? Vamos a enseñar qué es lo que hay. Vale, mira, aquí tenemos en el load file, hemos puesto unas cuantas predefinidas. Por defecto está el FMPack como siempre, y aquí hemos puesto el M-Audio. Esta ROM es la del Music Module, que podemos instalar cualquier otra, ¿vale? Está puesta por defecto que cargue, ¿vale? Cuando hacemos un reset se activa con la tecla escape, ¿vale? Es una que está tocada, ¿vale? Normalmente es al revés, te aparece por defecto y si la das al escape te desaparece. Pues aquí está hecha al revés, ¿vale? No aparece y si le das al escape te aparece. Comentar que el Music Module no le hace falta ninguna ROM, ¿vale? La original, me refiero a la original. O sea, esto lo podemos quitar si queremos, ¿eh? O sea, le ponemos la doble barra y nos olvidamos de la ROM, ¿vale? No haría falta ninguna. Y después tenemos los del FRS, ¿vale? Todo lo que ha sacado FRS. Esto podéis, en su página web podéis informaros más de qué hace cada cosa, porque él ha instalado ahí unos drivers para desviar sistemas de audio a varios chips, ¿vale? El NMS 1.3 sería, si teniendo un Music Module, pues para hacer los extras estos que hemos dicho, de pasar el FM por el Music Module e incluso el PSG, bueno, te permite un montón de tonterías, ¿vale? Y después tenemos aquí abajo otros dos que son bastante interesantes, que es lo mismo, pero con el OPL3, que es el que tenemos, el chip que tenemos, ¿vale? Para mono y para estéreo, ¿vale? Porque el OPL3 es estéreo, ¿vale? El Music Module es mono, ¿vale? Lo hemos sintetizado tal cual, o sea, el Music Module que tiene la Flash Jacks es mono, ¿vale? Aunque a pesar de que tenga tiene dos Music Modules, pero es mono, ¿vale? Bueno, visto, ¿vale? Cuando tengamos que tocar esto del OPL3, pues iremos aquí y lo cambiaremos, ¿vale? Sigamos más para adelante. Los mappers, os cuento. El del Music Module es un ROM 32K, ¿vale? Sin problemas, ¿vale? Por defecto está instalado. Y el resto son FRS Mapper, ¿vale? Que es el mapper este famoso que tiene RAM intercalada entre la ROM, un mapper muy raro, curioso, que me costó también un poquito sintetizarlo porque a la primera no lo pude hacer. Y este serviría para todos los demás, para el MS, los OPL3 y todo lo que queramos de FRS, o sea, porque hay más ROMs, ¿vale? Por ahí hay versiones más antiguas y bueno, lo que queramos, ¿vale? Pero esto lo que hace es sustituir la placa esa que instalamos y soldamos en el Music Module, pues esa placa es esto. O sea, si quitamos las estrellitas, las barras estas, tendríamos la placa esa puesta. ¿Qué decir? Hay una cosa, bueno, en su caso más adelante lo explicamos. Si no estamos satisfechos con la música con el sonido de la Flash Jack, en el tema del OPL, ¿vale? Siempre podemos instalar la original, ¿vale? Y lo bueno que tiene es con las opciones de Flash Jacks. O sea, esto significa de que queremos el Music Module original, se lo enchufamos en el siguiente slot, ¿vale? Le metemos el cable de audio, que sería esto, el cable de audio, ¿vale? Un cable de audio que es jack macho a macho, de 3,5. Configuramos abajo ahora unas opciones que voy a decir. Y aquí podemos poner el mapper FRS, cargarle las mappers del FRS y usar el mapper del FRS de la Flash Jacks con un Music Module original, ¿vale? Y 3/4 de lo mismo con el OPL4. Cogemos una Monsoon, ¿vale? Esta o otra o cualquiera que sea compatible. Y podemos usar, como es un OPL4, podemos hacer que le funcione un OPL3. Entonces podemos usar las ROMs del FRS 1.3 del OPL3 y hacer que funcionen con una Monsoon original. Que ahí sí que se escucha increíblemente bien, ¿vale? Yo lo explico para que veáis que esto es muy versátil, que no nos tenemos que conformar con lo que se escucha ahora del OPL3. Podemos usar los originales. Vale, bueno, vamos a seguir.
Lo demás todo igual, ¿eh? O sea, aquí esto es, yo si no explico nada, es que está como, viene por defecto, como vosotros guste, ¿vale? Bien, por defecto tenemos el FMI Pack interno instalado, activado, ¿vale? Porque ahora veremos que los juegos y programas que usan Mission Module suelen usar el FM también, entonces, pues bueno, lo tenemos activado porque usan las dos cosas simultáneas. Y aquí tenemos el kit de la cuestión, el OPL3 modo. Vale, tenemos 4 opciones: Off, Mission Module, Monsoon o OPL3. Off parece que no sirve para nada, pero en este caso sí que nos va a servir para mucho. Lo que hemos explicado antes de que queremos la original, aquí tenemos que hacer todos los pasos que vamos a explicar a continuación, pero con esto en off. Aquí ponemos off y metemos el cartucho original, ¿vale? Y entonces lo demás lo configuramos como si tuviéramos nuestra flash jack que queremos escucharlo internamente. Entonces lo que va a hacer es que la flash jack desactiva solamente el chip de audio, pero lo demás sigue en marcha, ¿vale? Entonces el FRS, el mapper, lo podemos configurar, podemos hacer todo, y todo eso atacará a la OPL externa, ¿vale? Por defecto nos viene la Music Module, ¿vale? Que es la que vamos a explicar y la que vamos a dejar ahora de momento. También tenemos luego la Monsoon y luego tenemos la OPL3, ¿vale? Cada uno activaría su correspondiente chip y sus correspondientes puertos. Aquí arriba lo explica, ¿vale? El OPL3 usa todos los puertos del C0 C7, la Monsoon de la C0, C1, C2 y C3. Cada dos puertos de la Music Module, cada dos puertos es un Music Module completo, por lo tanto tiene dos Music Modules, de la C0, C1 es uno y C2 y C3 es otro. El OPL3 hemos dicho que usa del C0 C7 porque usa todos los puertos, está duplicado, ¿vale? Y la Monsoon usa de la C4 a C7, ¿vale? Con esto lo que estamos diciendo es activar, desactivar esos puertos y variar de un lado a otro, ¿vale? Y poco más. Aquí en estéreo, aquí lo que me han dicho, la gente que ya ha probado esto, ¿no? Y las versiones anteriores, porque la versión anterior sí que te permitía hacer esto, es que la Music Module con el FM de la Flash Jacks queda mejor en Super, ¿vale? ¿Esto qué hace? Que esa colocación de instrumentos a 45 grados de los oídos, ¿vale? Los hace a 90, ¿vale? Los hace extremadamente super, o sea, estéreo, el estéreo sin tener que hacer una... O sea, que no hay un canal central, es todo a un lado o a otro, ¿vale? Bueno, canal central sí que hay, lo que pasa es que los instrumentos suenan o todo a un lado o todo a otro. Esto cuando lo mezclas con el Music Module, por lo que me han comentado, queda extremadamente bien, ¿vale? Porque como el Music Module es mono y esto lo dejamos en super estéreo, su mezcla queda perfecta, ¿vale? Vosotros ir probando. Lo vamos a grabar en super, ¿vale? Para que veáis, no, lo escuchéis como a la gente le gusta, ¿vale? En estéreo, yo lo he tenido siempre en estéreo y a mí también me gusta, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo en super. Y lo demás, pues nada. Aquí tenemos el mezclador, ¿ves? Tenemos el OPL3 por vía interna, que está el 1, como todos los demás chips, y el OPL3 externo, que también está el 3, como los demás chips. Esto ya a vuestro antojo, ¿vale? Aquí ya... Bueno, pues depende del MSX que tengáis, será una cosa u otra, ¿vale? Y lo demás, pues nada, audio filtro, bueno, todo esto ya está explicado, ¿vale? Entonces, un breve repaso de lo primero que vamos a escuchar, que casualmente vamos a ir de mejor calidad a peor calidad, pero es que prefiero explicar primero el Music Module y luego ir subiendo, ¿vale? Bueno, pues hemos dicho que tenemos sonido super en modo Music Module, ¿vale? El FM lo tenemos activado, ¿vale? ¿Qué más? El mapper lo tenemos en ROM32K y tenemos la ROM del Music Module, ¿vale? Que no es necesaria, pero bueno, vamos a verla también. Y por todo lo demás, pues como un cartucho normal, ¿vale? Vamos a salir. Y lo primero que vamos a probar es pulsando la tecla escape que nos entre en el menú del Music Module, ¿vale? Pues vamos a hacer un reset y vamos a pulsar la tecla escape. ¿Vale? Ahora entra el Music, me callo, ¿vale? Para escuchar el audio.
habéis oído la ROM original. Os he hecho un repaso de todos los instrumentos para que los escuchéis. Ya podréis ver, al menos yo no aprecio la diferencia de un original. De hecho, la mejora porque no escucha ese ruido de fondo, lo escucha directamente dentro de la flash jack. Y para mí es bastante bueno, ¿vale? Se escucha muy muy bien. Yo ya os he comentado que de este cartucho lo único que, bueno, aparte de las salidas externas y demás, lo que no está implementado del audio es el ADPCM, ¿vale? Lo demás, lo que es el FM está completo. Aquí, claro, en este cartucho que permite tantas cosas, tiene salida de MIDI, entrada de micrófono, bueno, tiene un montón de cosas. Todo esto, pues no sé, en un futuro a ver qué hacemos, ¿vale? Pero de momento no lo tiene implementado, ¿vale? Pues sigamos. Lo siguiente que vamos a probar es unas demos que usan el Music Module y el FM a la vez, ¿vale? Que es para mí lo que más jugo les podemos sacar a este OPL, ¿vale? Vamos a ello. Ya está, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a poner los Muzax, no sé si os suena. Son unas demos bastante buenas, que tienen mucho sonido, mucho Music Module. De aquí, obviamente, el ADPCM no va a salir, pero lo demás sí. Y ya veréis que no lo echáis en falta. ¿Vale? Lo cargamos y me callo igualmente para que escuchéis el audio. Esa mezcla en estéreo.
Bien. Ya hemos escuchado, me podía tirar aquí horas porque se escucha bastante bien. Ya hemos escuchado el Music Module más el FM. Todo lo que habéis escuchado es solo flash jacks, no hay ni un cartucho adicional, ¿vale? A mí aún me sigue pareciendo increíble, pero es todo, no es tabla de ondas, o sea, es todo síntesis, o sea, son operadores matemáticos. O sea, no hay un solo instrumento ahí pregrabado en ondas, ¿vale? O sea, todo lo que escucháis es todo síntesis. Es, yo creo que lo mejor que llegó el Opel E3, cuando llegase a funcionar, porque yo os he dicho que es parcial, pero el Opel E3 es de lo mejorcito que se llegó a hacer justo antes de la tabla de ondas. O sea, en síntesis para mí es lo mejor, ¿vale? Bueno, pues os podía enseñarle los siguientes muzas y podía enseñar muchas cosas y nos podemos tirar aquí horas, pero ya veis que el vídeo va corriendo y quedan muchas más cosas por explicar, ¿vale? A partir de aquí ya os digo, la cosa va a ir, en calidad va bajando, pero la compatibilidad va subiendo, ¿vale? Ya os digo que en un futuro, pues a ver si puedo mejorarlo, pero bueno, de momento esta es la versión que tenemos y esto es lo que se escucha. Ya por sí solo, por lo que habéis escuchado, yo creo para mí que merece la pena, pero bueno. Sigamos, no nos distraigamos. Entremos otra vez en el config, vamos a ir a hacer otra configuración diferente a lo que tenemos, ¿vale? Ya os he dicho que si lo queréis en cartucho original, ponéis la opción esta de aquí abajo en off, vamos a ir de abajo arriba para que lo veáis. Lo ponéis en off, ponéis cartucho original, lo enchufáis, lo pincháis a la flash jack, el audio, y escucharéis lo mismo con el original. Aunque en el Munson ya os digo que, bueno, exceptuando el ADPCM, lo demás, me parece que yo prefiero escucharlo por a través de las flashas, pero bueno. ¿Vale? Bueno. Siguiente cosa. Podríamos hacer muchas pruebas. Podemos probar el Music Module con el NMS 1.3 y escuchar un juego en FM a través de la Music Module, ¿vale? Pero vamos a hacerlo más corto porque es que si no, ya digo que el vídeo va a ser muy largo. Vamos a poner directamente el Opel E3, ¿vale? Ya os digo que con el Music Module podéis hacerlo y meter la ROM del NMS, ¿vale? Pero vamos a hacerlo con el Opel E3 porque viene a ser lo mismo, ¿vale? Y al menos os puedo enseñar una configuración para derivar el FM a través de la flash jacks y a través del Music Module, por supuesto, ¿vale? El sonido aquí sí que lo vamos a pasar a estéreo otra vez, ¿vale? Porque aquí ya abandonamos el FM interno normal, ¿vale? Ahora abandonamos el FM de la flash jacks y vamos a hacer un enrutamiento del FM a través del Opel E3, ¿vale? El Opel E3 es estéreo, pero es el estéreo típico que nos tienen acostumbrados, ¿vale? O sea, todo un instrumento por un lado, todo un instrumento por el otro, no hay una mezcla coordinada de baterías en el central y cosas de estas, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay original, ¿vale? No vamos a cambiar nada. Bueno, pues aquí hemos hecho eso, ¿vale? Hemos puesto estéreo, hemos cambiado el Opel E3. Vamos a ir al FM y para que veáis que no hay trampa ni cartón, lo vamos a apagar. O sea, ya la flash ya no tiene FM, solo tiene el Opel E3, ¿vale? Sigamos por arriba. Y a ver dónde llegamos. Aquí, el mapper. El mapper vamos a colocar, esta vez vamos a quitar el ROM 32K y vamos a ir al FRS mapper, ¿vale? Aquí lo dicho, este FRS lo podéis usar con un Music Module original, ¿vale? Incluso con la Munson original, ¿vale? Para el Music Module existe la plaquita esa, pero la Munson de hecho ni existe, ¿vale? O sea, no existe una plaquita para poner el FRS en la Munson. En cambio, la Flash Jack no lo va a permitir, o sea, es algo excepcional porque nos permite colocar esa plaquita indistintamente, tanto en Music Module como en Munson, ya lo veremos, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo de la Music Module, perdón, del Opel E3, que de hecho no existe el cartucho Opel E3 tal cual, ¿vale? Bueno, M audio, fuera, y vamos a poner Opel E3 estéreo, ¿vale? Y creo que ya lo tenemos todo. Tenemos el Opel E3 estéreo, la ROM metida, el de FRS 1.3, que es la que nos va a derivar el FM al Opel E3. Tenemos el FRS Mapper, el FM Pack si quiere lo quitamos también, ya no tenemos mapper de FM Pack, ¿vale? Tenemos, vamos a repasarlo de nuevo para que lo veáis, el FM desactivado, el Opel E3 en modo Opel E3 y el sonido en estéreo, ¿vale? Pues salvamos. Y ahora reseteamos. Y vamos a probar dos juegos, ¿vale? En plan rapidito, ¿vale? Uno es el Lubeck, que en principio fue diseñado para escuchar en Opel E3 también. Bueno, diseño no, hicieron un parche.
lo vamos a escuchar. Uno es el Lübeck y otro es el famoso juego que tenemos ya acostumbrado, que empezamos con el capítulo número 1, que es el Firehawk, pero la versión de disco duro que permite la carga de esto, ¿vale? De hacer la derivación. Mira, Music, sí, ¿ves? Los tengo aquí en una carpeta separada para hacer este vídeo. Lübeck, ¿vale? Pues nada, lo cargamos y yo me callo. Va a ser nada, en la intro y, bueno, la intro que no tiene intro, pero va a ser la música principal y un poco el juego y lo escuchamos, ¿vale? Bueno, ya lo habéis escuchado. Nada del otro mundo, pero bueno, para que veáis que lo hace, que funciona, que te lo deriva. Y nada, vamos a escuchar el Firehawk, que también se escucha distinto, no sé. Hay gente que dice que se escucha un PC98, pero bueno, se escucha bastante distinto al FM. Yo personalmente prefiero obviamente el FM, aparte que está más depurado, mucho más perfeccionado. Vale. Vayamos al siguiente juego. Es la versión disco duro, pero bueno, tampoco la diferencia es...
bien. Ya lo habéis podido escuchar, el OPL3. Yo personalmente pienso que queda mucho por perfeccionar. Las baterías se escuchan muy... no a lo que estamos acostumbrados con las flash jacks. Y el resto de sonidos hay algunos que están bien, pero otros no. Aún le queda bastante recorrido, ¿vale? Os lo he mostrado para que veáis que funciona, pero bueno, a cada uno lo que de esto. Ya os he dicho, en esta configuración, como es un OPL3, si pusiéramos una Monsound, se escucharía lo mismo, una Monsound real, me refiero, se escucharía lo mismo a través de la Monsound, pero con instrumentos de tablas de onda, o sea, un espectáculo, ¿vale? Esto no lo vamos a hacer, pero que veáis que las opciones que tiene esto son infinitas. O sea, nosotros vamos a hacer enseñar pues lo que está modesto. Mira, ya, es que no vamos a ir de tiempo porque estamos superando los 3/4 de hora. Vamos a ver. Siguiente cosa. Vamos a ver que funciona la Monsound, ¿vale? De la Flash Jacks. Sin ella, ¿eh? O sea, ya os he dicho que este tutorial va a ser íntegramente solo Flash Jacks, ¿vale? Lo que decimos, que funciona la Monsound, pero claro, obviamente si ya de por sí el OPL3 no se escucha muy bien, si encima le decimos que los instrumentos de tabla de onda no los meta por instrumentos de síntesis, pues unas canciones que no están diseñadas ni siquiera para eso, pues obviamente el resultado es lo que es, ¿vale? Aquí, como ROM, ya os adelanto que la Monsound no tiene ROM de programa, ¿vale? Tiene la ROM de instrumentos, que aquí no tenemos que cargar, no podemos cargarla porque de hecho aún no tenemos la síntesis de instrumentos, si no sería esto un OPL4, y aún no lo tiene, ¿vale? No le haría falta ninguna ROM. O sea, si hacemos así tal cual, nos cargamos el OPL y ya está. O lo podemos dejar, ¿eh? De hecho, tampoco va a notar la diferencia. Porque ya hemos dicho que la Monsound es un OPL4 y el OPL3 no lo va a coger, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí todo lo demás igual, tampoco nos va a molestar. ¿Vale? El único sitio donde hay que cambiar algo. El FM lo dejamos apagado, pero bueno, para la Monsound nos es igual. Y aquí ponemos Monsound. Esto lo que nos va a hacer es derivar los puertos de la Monsound al OPL3. ¿Vale? Y no hay que hacer nada más, ¿vale? F1, grabar. Hacemos un reset. Y ahora cargaremos el MBFM de la Monsound para que veáis que funciona el programa. El MB Wave también cargaría, entra, ¿vale? O sea, ya nos dejaría entrar, pero obviamente no podemos, las ondas no se escuchan, ¿eh? No, la parte de la Monsound, la tabla de ondas, no hay nada, ¿eh? No os preocupéis ni os molestéis en probarlo siquiera, pero bueno, si queréis probarlo. Vamos a la Monsound, ¿vale? Lo que decía, MB Wave funciona, te va a entrar el programa porque te va a detectar una Monsound, o sea, la detecta como Monsound, eso sí que lo hace, y podréis cargar la canción y todo lo que queráis, pero una vez que reproduce, un silencio absoluto. Y el MBFM lo que vamos a probar que es lo que deriva a OPL3, ¿vale? ¿Ves? Nos ha detectado sin problema, ¿eh? Nos ha detectado la OPL4. Nos permite hacer la carga. Vamos a cargar a ver qué canciones tenemos por aquí. Vale, a ver, alguna que se escuche más o menos bien. Bueno, ahora me callo. Vais a ver que la calidad es aún peor, o sea, por lo comentado, ¿vale?
creo que es suficiente. Veis que es compatible, deja un poco que desear, pero bueno, estamos escuchando una Monsound en un Opel 3 y aparte el Opel 3 pues con el defecto este. Visto, de aquí pues las opciones que queráis. Ya os digo que si tenéis los originales pues podéis escucharlos perfectamente bien. Después el Opel E1, vamos, se escucha increíblemente bien directamente solamente con las flash jacks. Y poco más. En un futuro, obviamente, espero mejorarlo. No puedo prometer nada, pero bueno, a ver qué tal se nos da en versiones futuras. Y creo que esto es todo. Ya continuaremos en próximas actualizaciones o posibles extras de vídeos o demás que podamos poder comentar. Y espero poder hacer futuros vídeos que sean de utilidad, ¿vale? Así que nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.